Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección donde esencialmente empezaremos a trabajar ya formalmente lo que es la definición de la integral. En el video previo habíamos hecho no solamente un desarrollo de lo que son la derivada de alguna de sus propiedades operativas, de cómo calcular las reglas que están presentes y las derivadas de algunos objetos, sino que además habíamos trabajado de la noción de antiderivada a través de ciertos procesos iterativos de la derivada vista como objeto. Entonces vamos a pasar a trabajar entonces puntualmente qué es la integral. Entonces en ocasiones vimos, en las diapositivas anteriores vimos que en general una función cualquiera, pensemos que una función que llamaremos f de x, puede tener varias antiderivadas. Esencialmente podría tener una antiderivada de f de 1 o una antiderivada de f sub 2. Pero en general pues va a tener una infinidad de antiderivadas que va a estar presentes. ¿Cuál es la constancia de dónde radica este hecho? Radica este hecho, por ejemplo, en lo que habíamos hablado, si f de x llegara a ser igual a la exponencial, entonces automáticamente va a tener, por ejemplo, una primera antiderivada canónica, que va a ser pues la misma exponencial, pero pues que esencialmente también va a haber una segunda derivada, una antiderivada, perdón, que podría ser, por ejemplo, e a la x más 2. Podría haber una tercera antiderivada que podría ser igual a e a la x menos pi, o en general, si uno empieza a hilar un poco más fino, se da cuenta que de hecho cualquier función de la forma e a la x más una constante empieza a ser una antiderivada. Eso quiere decir que si nosotros estamos viendo desde el diagrama, todos estos procesos operativos están empezando a caer ahí. Entonces, pues obviamente en general una función va a poseer muchas antiderivadas. Entonces lo que vamos a ver es que hay un resultado que afirma que en general si yo tengo dos antiderivadas de una misma función, entonces lo que debe pasar es que la diferencia de esas dos antiderivadas tiene que ser precisamente una constante. Entonces, ¿de dónde se tiene eso? Pues digamos, vamos a tratar de esbozar una prueba. Entonces veamos en principio este hecho de acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese hechecito de ahí? Nos estaría diciendo entonces que por definición, si esas dos funciones son un par de antiderivadas, es porque pues obviamente si yo derivo de f1 me da f minúscula, y si derivo de f sub 2 pues me va a dar f minúscula. Entonces en esencia pues como estos dos objetos son iguales, significará que su resta pues obviamente tendrá que ser 0. Entonces pues por una parte digamos la resta de estos dos elementos me da 0 porque son iguales, pero por otro lado por propiedades de la derivada, la resta de un par de derivadas es la derivada de la resta. Entonces como quien dice, acabamos de encontrar que este objeto, que voy a marcar acá en rojo, la derivada de este objeto como tal, bueno, más bien resaltémoslo para que quede un poco más claro. La derivada de este objeto que está aquí, que voy a marcar, es igual a 0. Eso quiere decir que uno puede probar con algo un poco más de cuidado, que si uno quiere que la derivada de un objeto sea 0, o sea, si uno tiene que la derivada de un objeto es 0, es porque esencialmente ese objeto tiene que ser una constante. O sea, eso quiere decir que como la derivada de ese objeto es 0, es porque ese objeto como tal es exactamente igual a una constante. Lo que pues obviamente permite terminar la demostración. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos va a llevar entonces al siguiente punto. Va a decir que, bueno, a través de un proceso matemático que no vamos a mencionar, digamos, pero a través de un proceso matemático más riguroso, uno puede demostrar que todas las antiderivadas, pues o sea, que esencialmente, gracias a ese objeto o a ese resultado anterior, uno caracteriza que, pues, si uno obtiene una derivada, es decir, si uno obtiene una derivada cualquiera
de una función f de x, según los diagramas que habíamos visto, pues es posible construir toda una infinidad de antiderivadas. ¿Por qué? Porque si yo tengo f1 que sea otra antiderivada, entonces yo sé pues que f1 menos f, que es esta antiderivada, pues tendrá que ser una constante a la luz del resultado anterior, y eso implicará que ese f sub 1 o esa antiderivada se tiene que escribir como f más una constante. Eso quiere decir que en general uno podría construir una familia de antiderivadas de la función, y esa familia de antiderivadas se puede construir con base en una sola a través de la adición de una constante cualquiera en los reales. Entonces esto de acá lo vamos a llamar un conjunto de antiderivadas o la familia de antiderivadas de una función. Entonces cogemos aquí un ejemplito para que nos hagamos una idea. Pues traje la función f de x igual a x al cubo más 1. Entonces lo que yo hago esencialmente es buscar una antiderivada de ese objeto, que pues debe ser una función que al derivarme de x al cubo más 1, pues obviamente pues podría ser algo así como x a la 4 sobre 4, ya la habíamos visto en la presentación anterior, y una antiderivada de 1, del 1 es la x. Entonces digamos, esta para mí va a ser como la antiderivada canónica, que es la que aparece aquí, y esencialmente las otras derivadas lo hago acá. Entonces pongamos aquí, esta sería como mi antiderivada canónica, y esencialmente este más c va a ser como la suma de los objetos que me generan eso. Acá son x en los reales, que me genera el resto de la familia. Entonces, ¿cómo se ve eso? Entonces digamos, estructuralmente lo que hice fue, en esta transparencia gráfica, toda la familia de curvas de antiderivadas. Eso quiere decir que este es el conjunto de funciones de la forma x a la 4 sobre 4 más una constante. Perdón, es la antiderivada, entonces me hizo falta un sumando. Entonces vamos a poner que son las funciones de la forma x a la 4 más x más c. Entonces, esta fue un conjunto de familias. ¿Cuál es la ganancia? Esencialmente, y lo fundamental en este caso, es mencionar que esa familia de antiderivadas tiene una propiedad importantísima. ¿Y cuál es la propiedad importantísima de eso? Y es que prácticamente para nosotros tienen la misma forma. Eso significa que de una u otra manera lo que tienen es como si todas tuvieran algo en común, y eso vamos a darle una suerte de apellido. Perdonen ahí un poco, esto es una analogía obviamente, y vamos a decir que prácticamente todas ellas son como de la misma familia, en el sentido en el que comparten el mismo apellido, y ese apellido los vuelve como una propiedad común para eso. ¿Qué es eso? Digamos, ¿cuál es la propiedad o la riqueza que tiene? Pues el proceso de eso es como tienen todas las mismas apellido. Entonces pensemos que nosotros quisiéramos hacer un representante de todas las familias de antiderivadas. Entonces obviamente cuando yo estoy pensando en eso, yo no puedo estar sujeto a hablar con todas las funciones. Entonces, para que eso tenga sentido, para que sea viable matemáticamente, lo que se sugiere es que de cada familia se escoja un representante, y ese representante pues pueda hablar por toda la familia. Eso quiere decir que existirá alguien que determina la voz de su familia de antiderivadas, y ese objeto, que es el que toma la vocería o toma esa representación de ese proceso de selección, es lo que vamos a llamar nosotros la integral de la función. ¿Qué es la integral? Sencillamente es un representante aleatorio, o un representante canónico, un representante orgánico, un representante que pasó a través de qué. Pues como todos estaban en la familia y todos tienen el mismo apellido, yo había un proceso de elecciones presidenciales o elecciones de representación, y digamos tomé alguno de ellos, y ese objeto va a tomar la vocería. Eso quiere decir que todos van a poder, o sea, va a representar a todos al mismo tiempo. Es un objeto como tal de clase. Eso se suele llamar un proceso de clase de equivalencia. Para los que estén interesados, esencialmente lo que se toma es coger esa familia de clases de equivalencia,
perdón, la familia de antiderivadas y partir las vías, una relación de equivalencia que dice que precisamente dos funciones difieran por una constante. Eso es una relación de equivalencia, y esencialmente se coge el conjunto de funciones y se parte a través de esa clase, y por lo tanto ahí se estructura un poco mejor eso. Pero digamos, de manera intuitiva, lo que hacemos es sencillamente tomamos esa familia que tiene el mismo apellido y hacemos un proceso de elecciones presidenciales y tomamos un representante. Y ahí es importante mencionar un poco por qué entonces la importancia de ese. Digamos, yo podría escribir esto, pero eso no sería, digamos, matemáticamente correcto. Yo puedo decir que la integral de f de x es esencialmente una antiderivada. Esto es incorrecto porque estaría prácticamente tratando de forzar a que la integral es un objeto particular. Lo que sí debo decir es que es alguna antiderivada especial, y entonces esa alguna antiderivada se consigue a través del enlace con la constante de integración. Y es entonces tan importante, o sea, es extremadamente importante y fundamental que cada vez que contemplemos entonces la integral de una función, estemos teniendo siempre en cuenta que se debe colocar la constante, que es lo que garantiza que se realizó internamente dentro de esta familia de antiderivadas un proceso de elección. Entonces esencialmente va por ahí. ¿Cuáles son esas propiedades que se tienen de manera inmediata entonces de esa definición? Pues si yo derivo, esencialmente la integral me tiene que dar la función. ¿Por qué se tiene esto? Bueno, pues esto se tiene esencialmente pues porque bien o mal la integral, quiera o no se quiera, es una antiderivada. Entonces pues al derivarlo pues me tiene que dar la función original. Por otro lado, si yo derivo la función y después la integro, pues se está diciendo que f de x me está sirviendo como una antiderivada, es decir, y por lo tanto la integral de eso es una representación y se toma como base ese f de x. Entonces, vean que prácticamente casi son procesos inversos, pero no, son procesos casi inversos, pero no lo son. Entonces hay que limpiar un poquito. Pero lo que sí podemos afirmar es esencialmente que hemos completado un objeto supremamente interesante, y es que obviamente si yo tengo una función f, si el operador derivada era un operador que me permitía ir hacia adelante, vamos a pensar que el operador integral me permite ir hacia atrás. ¿Y por qué me permite ir hacia atrás? Porque ahora tiene unicidad. ¿En qué sentido? En que cuando estábamos mirando solamente el proceso de las antiderivadas, me estaban apareciendo infinitas antiderivadas que iban hacia adelante. Entonces, como eran muchas las posibilidades de ir hacia adelante, pues no era muy inteligente ir hacia atrás porque pues estábamos como perdidos en el horizonte. Pero este objeto de aquí es único. ¿En qué sentido es único? En que es precisamente un representante de la familia, y eso me garantiza la unicidad del proceso y puedo ir hacia atrás. Entonces sencillamente la integral la vamos a definir entonces como eso, como el representante de la familia de antiderivadas. Algunos ejemplos, ya digamos con base en las tablas de integración. O nosotros vimos que la derivada, o sea, vimos que una antiderivada del seno es menos coseno, o que, mejor dicho, la derivada del coseno es menos seno. Entonces, si la derivada del coseno es menos seno, es decir, si la derivada del coseno es menos seno, digamos viéndolo hacia adelante, significa que obviamente, si yo lo miro hacia atrás, estaré diciendo entonces que la integral de coseno no necesariamente, la integral de menos seno no necesariamente debe ser coseno. Lo que estoy diciendo ahí es que una antiderivada de seno es el coseno, y en congruencia la integral de menos seno tiene que ser coseno más su proceso de representación. Siguiendo el mismo argumento, entonces la integral de e a la x debe ser e a la x más c, que es una antiderivada, pues a través de su proceso de elecciones. La integral de x a la 3 tiene que ser x a la 4 sobre 4, porque al derivar x a la 4 sobre 4, pues naturalmente obtengo eso, porque pues bajaría el exponente, y a este 4 le estaría restando 1. Ay, Dios santo.
a este 4 le estaría restando 1, y entonces pues me debe quedar esencialmente pues que se simplificarán los 4 y me debe quedar x a la 3. Y entonces esto sirve como antiderivada, y esto de acá de nuevo es el proceso de elecciones. La integral de entonces de e a la 1 medio de x es sencillamente 2 veces la integral de e a la 1 sobre 2x. ¿Y eso por qué se tiene? Pues porque, digamos, si esto fuera f de x igual a 2 por e a la 1 medio de x, pues obviamente la derivada de esta función pues es 2, y bajo, digamos, la derivada de la exponencial misma por la regla de la cadena, que es la derivada de 1 medio de x, que es 1 medio. Entonces obviamente eso pues se simplificarán los dos y me va a quedar e a la 1 medio de x. Ya vamos a ver procesos sistemáticos que nos permiten calcular esas integrales. Entonces, ¿cómo terminamos esta presentación? Vamos a decir entonces en congruencia, gracias al conocimiento de las antiderivadas, que por ejemplo una antiderivada para el 1 es la función x, pues obviamente más su representante, que sería x más c. La de la función seno es la función menos coseno, la de la función coseno va a ser la función seno, la de la exponencial es la exponencial misma. La antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x, de nuevo porque pues eso funciona como antiderivada. Las antiderivadas, o sea, la integral de las funciones de la forma a a la x es a a la x sobre el logaritmo natural de a más c. En este punto es importante mencionar que recuerden que la derivada de esa función era la misma función, pero al multiplicarla por el logaritmo natural de a. Entonces la integral tiene un comportamiento donde ya pues no se quiere obviamente multiplicar, sino se quiere precisamente dividir para poder anular esa operación. Lo mismo está acá. Quiero enfocarme un poco en estas funciones de la forma x a la a. Si yo lo derivaba, lo primero que decía era bajar a multiplicar ese exponente, y después a ese objeto le restaba 1. Si yo quisiera integrar ese objeto, yo debo ir, obviamente, como en el camino contrario. Entonces pongamos aquí, primero se ponía a multiplicar por el exponente, y después de eso el objeto era sumarle 1. Entonces si nosotros nos devolvemos, pues obviamente tendríamos que devolvernos, la revuelta le restaba 1. Entonces si yo quisiera devolverme, el proceso sería sumarle 1, y el retorno acá sería dividir por el exponente. Entonces por lo mismo y tanto, si yo quisiera integrar, lo que debo hacer entonces es x a la a más 1, le sumo un 1 y divido por el exponente. Y obviamente con su representante canónico, y por lo tanto se tiene este pequeño resultado de ahí. Entonces los invito a que revisen obviamente este material y que empecemos a trabajar. Esta va a ser nuestra tabla básica de integrales, y esencialmente es como el cimiento con el cual vamos a empezar a trabajar. Entonces los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias y